Yo creo que ya está grabando ahora. Sí, de acuerdo. Bien, buenos días a todos. Pues ya se pueden ir sentando. Muchas caras conocidas, un cordial saludo a todos. Y vamos a empezar esta sesión informativa de los programas Erasmus Plus que han salido. Y entonces, pues bueno, vamos a hacerlo en presentación en 3 personas. Yo voy a empezar y después continuará mi compañera Nada en virtual y después también Valentina aquí, que nos aportará una visión. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar de explicar? Pues bueno, a grandes rasgos lo que vamos a hacer es tratar de dar una visión sobre ciertas convocatorias dentro del programa Erasmus Plus que han salido y que tienen un plazo pues muy corto. O sea que básicamente pues hay que darse prisa pues por la naturaleza de estos proyectos, para montar la candidatura, crear la red, etcétera, y pues evidentemente rellenar todo el posible papeleo que se generaría con todo esto. Bueno, entonces en materia, como pueden ver aquí, verán que el programa Erasmus Plus es mucho más que la clásica movilidad con la que todos estamos familiarizados, porque esa sería solo la primera acción clave, la de movilidad de estudiantes, de profesores, de PAS, etc. Después estaría la acción clave 2, que es la central desde el punto de vista de la cooperación entre organizaciones e instituciones, y que aquí en concreto, pues bueno, se manejan 5 fechas, 5 convocatorias con una fecha más o menos próxima, y esas son las asociaciones para la cooperación, las acciones de Erasmus Mundus, las alianzas para la innovación y el desarrollo de capacidades, que muchas veces se conoce como el capacity building. También estarían los acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro y, como verán, pues todas las convocatorias tienen fecha de cierre entre febrero y marzo, a excepción de las alianzas para la innovación, que ya tuvieron una primera convocatoria hace unos meses, pero que la siguiente se espera que tenga un plazo final del 15 de septiembre. Bien, además está la acción clave 3 y también pues ha salido una convocatoria que son las acciones Jean Monnet y que entrarían dentro de esa urgencia del 1 de marzo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues bien, lo que vamos a hacer es tratar de explicarnos pues muy por encima las tres acciones que tienen un cierre próximo, pero que consideramos que tradicionalmente no han tenido mucho interés. Entonces, pues no les vamos a dedicar mucho tiempo. Simplemente, si alguno de ustedes estuviera interesado, pues que contacten con nosotros, que nos meteremos a fondo para ayudarles y asesorarles en la propuesta que tengan, ¿no? Y después pues estarían 2 acciones que sí vemos que generalmente tienen gran demanda en la comunidad universitaria y por eso las explicaremos más en detalle. Son las que están marcadas en azul, las asociaciones para la cooperación y la del desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación superior. La acción Erasmus Mundus, ¿qué implica? Pues bueno, está muy orientada a la creación de másteres. Es decir, máster conjunto entre instituciones europeas, algún país también tercero se contempla. Hay 2 programas, ofrecer pues ya directamente los máster conjuntos y una parte, un programa pues más de diseño de una propuesta, etc. Pues ese sería entonces uno de esas posibles acciones que se abrirían con esta nueva convocatoria y fecha de cierre 16 de febrero. Después estarían los acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro. Son acontecimientos deportivos que no supongan ligas, que no supongan de alguna manera pues ánimo de lucro, sino que tengan con un componente de voluntariado, etcétera, pero que básicamente pues impliquen la realización de un evento singular, etcétera. Pues también entonces estarían con un plazo cercano, en este caso del 23 de marzo. Y después estarían las acciones Jean Monnet, que básicamente están orientadas a que se presenten programas de contenido europeo, con una dimensión europea, de analizar la Unión Europea en algunas de sus dimensiones y que pues también ven que tienen una fecha de cierre de plazo del 1 de marzo. Bueno, pasando entonces a ver los que consideramos que, como les decía antes, pueden tener mayor demanda en la comunidad universitaria, que son las asociaciones para la cooperación y el desarrollo de capacidades. Empezaremos por este último,
Y aquí tienen, pues básicamente, el objetivo. Yo les voy a poder a ir, de alguna manera, traduciendo un poco pues, lo que se pone formalmente, etc. El programa de desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación superior, ¿en qué consiste? Pues consiste en que intentemos, desde la visión europea, colaborar para que ciertas universidades en terceros países no europeos, pues de alguna manera tengan un apoyo para reforzar sus capacidades. Ese es un poco el sentir de este programa, apoyar a universidades en países en desarrollo, de alguna manera. Para eso entonces, pues, se monta este programa que tienen, pues, fíjense todos los objetivos, pero verán que está muy enfocado a mejorar competencias a nivel de educación, mejorar la enseñanza, formar el profesorado, obviamente, en el camino y que todo esto se haga, pues, desde las buenas prácticas, con la cooperación institucional y que, pues, la Unión Europea salga reforzada en su cooperación con otras regiones del mundo. Eso a grandes rasgos serían los objetivos de esta acción de manera resumida. Bueno, la filosofía del proyecto. Dentro de los capacity building, dentro de estos programas de desarrollo de capacidades, pues se establecen 3 tipologías generales. La primera, proyectos nacionales. ¿Qué implica eso? Pues que vas a montar una red desde Europa, ya les diré las particularidades, pero como pueden ver abajo, tienen que ser 2 universidades europeas, cada una de un país diferente como mínimo, que van a ayudar a un tercer país que estaría pues, en alguna de las regiones consideradas prioritarias. En este caso, la idea es colaborar en universidades o con universidades en un solo país. Después estaría, ese sería el programa que denominan National Projects. Después estaría el color naranja. Ahí lo que aparece son proyectos regionales multipaís. Verán que ahora presentaremos una serie de regiones, grandes regiones, por ejemplo, África subsahariana, América Latina, etc. Y dentro de esas grandes categorías se pueden elegir instituciones, universidades de 2 o más países. Esa es la filosofía del color naranja, ¿no? Y después pasaríamos al color rojo, los Multi-Country Cross-Regional Projects. En este caso el salto es mayor y entonces ya vas a tener instituciones de educación superior de distintos países en distintas áreas geográficas. Por ejemplo, África y América Latina. Montas un proyecto con Italia, con España, con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con universidades de Bolivia y de Sudáfrica, por ejemplo. Esos serían los proyectos en esta última categoría. Bueno, eso es un poco el trasfondo. Después también tocaremos un poco más estos temas. Pasamos a regiones. Y en las regiones, pues ahí las tienen. Son muchas. En este caso, pues fíjense que aparecerían 11 grandes regiones. Bueno, vamos a verlas ahí. Yo no las puedo ver bien, pero la primera parece que son los Balcanes occidentales. Le dan mucha prioridad últimamente a los Balcanes occidentales. Saben que son los vecinos, en este caso, del sureste de la Unión Europea. Bueno, para Grecia sería hasta norte. Y ahí pues tendríamos países tipo Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Albania, Montenegro, etc. Después lo que se llama la vecindad del este, o el este de los vecinos, ¿no? Que tenemos ahí pues Azerbaiyán, Armenia, esos países pues cercanos en el entorno europeo, no demasiado lejos. Después llegarían los vecinos del sur del Mediterráneo, la región 3, ¿no? A Marruecos, Egipto, Argelia, etc. Después la Federación Rusa, con muchas restricciones, porque ya veremos que tienen algunos detalles adicionales. Le dedican, pues, o la sitúan como región 4. Después entra Asia, Bangladesh, Bután, Camboya, etcétera. Particularmente interesante, fruto de las colaboraciones en esta universidad en proyectos pasados, es Mongolia, en esta región, desde el punto de vista, pues, de la ULPS. Seguiríamos Asia Central, tenemos ahí Afganistán, Kazajstán, Kirguistán, después el Oriente Medio, Irán, Irak, después aparecería Pacífico y después una de las grandes regiones que tradicionalmente interesan mucho a ustedes, es el África subsahariana. Pues ahí entran pues, todos los países por debajo del Sáhara, del desierto sahariano, o muchísimos, no creo que haya ninguno excluido, no me suena, en algunos sitios pues sí excluyen, Bielorrusia, etcétera, con las tensiones geopolíticas o ponen restricciones, pero en África subsahariana pues el vistazo que le di estaba bastante completo. En la región 10,
otro de los grandes destinos de la cooperación de esta universidad, tendríamos América Latina y separado Caribe, como última región. Aquí en Caribe pues se engloba Cuba, por ejemplo, que tradicionalmente es bastante interesante. Recuerde, si mezclan Cuba con otros países de América Latina, ya pasaríamos a multirregión, porque están en regiones distintas. Bien, siguiendo entonces, vamos a pasar a ver lo de los 3 colores otra vez que veíamos antes, los proyectos nacionales y los criterios para ser elegidos en estos proyectos. Es simplemente tener en cuenta esto. En la parte de la derecha no suele cambiar, según nada me corregirá después, pero suele ser la misma para todos. Es decir, desde el lado europeo, para todas las categorías de proyectos que vamos a ver, se exigen al menos 2 países y como mínimo una universidad de cada país. Por ejemplo, la Sorbona, Panteón Sorbona en Francia, y nosotros, Francia, España, 2 países y una universidad en cada uno. Para los proyectos nacionales, ¿qué tienes que hacer? Se centra en un país, por ejemplo, Bolivia. Y entonces tienes que coger ahí 2 universidades, 2 instituciones de educación superior de Bolivia, como mínimo 2. Hay excepciones. Excepciones, por ejemplo, en un país que tenga muy pocas universidades. Pues, por ejemplo, estamos valorando Sao Tomé. Sao Tomé y Príncipe, pues ahí un país muy pequeño, es un país elegible, pero solo tiene una universidad. En ese caso, creo y esperamos que no ponen problemas. Cuando eran, creo que nada me decía, menos de 5 de 5 universidades en un país, puedes hacerlo siempre que la universidad socia sea, pues, o tenga el 50% de los estudiantes de ese país, etc. O sea, que la cooperación vaya a llegar, ¿no?, a la institución, pues, central en ese país. Vale, eso entonces con respecto a los proyectos nacionales. Vamos ahora a los proyectos multipaís. En este caso entonces, observen por el lado de la derecha, europeo, lo de siempre, 2 países y una universidad de cada uno de ellos. Y en este caso, pues lo que te piden es pues, que simplemente dentro de la misma región, de las 11 regiones geográficas que veíamos antes, pues 2 países como mínimo y en este caso, pues 2 instituciones de educación superior de cada país, ¿no?, aplicando lo que veíamos antes también, con el matiz de que dicen de que en los Balcanes occidentales, en la Federación Rusa, Latinoamérica y Caribe, pues solo se pueden hacer proyectos multipaís. En ese caso, pues están ahí evitando los national countries, es lo que intuimos desde ese lado. Bueno, una vez visto esto, cómo funciona lo de los países, las multirregiones, etc. Vamos ahora a las 3 dimensiones o categorías que se establecen en este programa. Recuerden, estamos en desarrollo de capacidades. Pues aquí la terminología europea dice strand, bueno, nos parecía un poco extraño que lo hayan traducido como capítulos, pero ¿cuál es la filosofía? Establecen 3 categorías para pedir estos proyectos Capacity Building. La primera, en el capítulo 1, Strand 1, la filosofía es la siguiente: intenta buscar una universidad que nunca haya tenido pues, una participación relevante en los programas europeos. Es decir, que intentemos, pues de alguna manera, atraer a ese newcomer al mundo de la cooperación de la Unión Europea, a reforzar sus capacidades. Por tanto, entonces, aquí habría que buscar universidades con muy poca experiencia en proyectos anteriores. Ahí estaba lo que era muy poca experiencia. Pues bueno, si tienen alguno, ya matizaremos porque, bueno, hay que leerse lo que viene detrás, cuáles son las definiciones de newcomer, etcétera, etcétera, ¿no? Después estaría el capítulo 2, que es la que más tradicionalmente suele interesar. ¿Por qué? Porque ahí ya trabajas con universidades con las que ya tienes una red, con la que ya a lo mejor has tenido proyectos anteriores, que ya tienen cierta experiencia en todo esto, en todos los proyectos europeos. Pues por ahí entonces tendríamos este segundo capítulo. Y en eso fundamentalmente es en los que consideramos a priori que nos vamos a mover con ustedes, con la comunidad universitaria. Son los que esperamos mayor demanda, bien sea porque colaboramos con universidades con muy poca experiencia en el entorno europeo o porque ya tenemos una red de universidades más sólidas o las creamos, pero con cierta experiencia en la participación en Erasmus+. En ese sentido, ¿qué presenta de diferente el capítulo 3? Porque se habla más ya de reformas estructurales. Ya implica contar con el Ministerio de Educación del país correspondiente, etc. Ya lo que se plantea es como renovar totalmente. En
ese sentido también está abierto y estamos dispuestos pues, a escuchar sus propuestas, pero nos parece bastante ambicioso y creemos que la demanda a lo mejor puede ser mucho menor. Se trata entonces de reformar todo el sistema universitario en determinado campo y entonces, pues bueno, tienes que contar evidentemente con los agentes públicos ahí de manera relevante, no solo con universidades, sino con la parte pública. Bien, no sé si qué número de diapositivas está. No, sí, todavía podemos seguir o puedo seguir un poco antes de pasar la palabra a Nada, ¿no? Para que continúe ella. Bien, en la categoría 1, recuerden, era los newcomers, los nuevos. Pues bueno, aquí tienen un poco la filosofía, facilitar el acceso a esas personas, a esas universidades que están llegando, puede ser el primer paso para una relación más profunda e intensa en el marco europeo posteriormente y que se empiecen a internacionalizar de alguna manera o al menos que lo hagan en los primeros pasos con Europa o con la Unión Europea, siempre desde la perspectiva de inclusión social. Ya saben que le da mucha prioridad a todo esto la Unión Europea. Después tendríamos los segundos, el capítulo segundo, que ahí están los partenariados o asociaciones para la transformación. Pues ya, como les decía, se asume de que ya se tiene cierta experiencia entre los socios en el mundillo europeo, ¿no? En la colaboración de Erasmus+. Por eso entonces se trata de modernizar, de dar un paso más, de innovar, de traer pues con el currículo académico pues, más acercado a la empresa, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista serían las ideas de este capítulo 2. Y por último, pues tendríamos la visión del capítulo tercero, que como les decía, pues ya es de reformas estructurales y entonces pues ahí sí que se tiene que promover pues mucho más el sistema, ¿no? Es un enfoque más sistémico de la educación superior, pues en el campo de la ingeniería o en el campo de la historia, etcétera, y es pues renovar currículum, renovar la aproximación a cómo se enseña incluso, etcétera. Por eso les decía que es bastante ambicioso. Pues bueno, yo creo que aquí ya puedo pasar la palabra a Nada. Nada, ¿estás ahí? Sí. No. Pregunta número 1, en época pandemia, ¿estás ahí? ¿Me oyen? Etcétera. Sí, perfectamente. Pues bien, si quieres, pues ya puedes continuar porque ahora viene lo interesante, el dinero y los temas, ¿no? Bueno, parcialmente interesante porque todo hay que tenerlo en cuenta cuando en estos proyectos. Venga. Perfecto. Lo único, Desiderio, por favor, te pediría, mientras voy hablando, tú vas pasando los slides, porque yo no tengo acceso a ello. Vale. Y nada, así que yo puedo empezar. Simplemente muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Disculpen que hoy estoy aquí desde casa, estamos en aislamiento, como le toca a muchísima gente, pero eso no descarta y seguimos aquí a pie del cañón para lo que haga falta. Entonces, yo voy a seguir un poquito a raíz de todo lo que ha estado diciendo Desiderio y voy a seguir un poco entrando en las prioridades de los proyectos. Es súper importante tener en cuenta las prioridades, tanto las transversales como las subprioridades de cada país, porque si no entramos en estas prioridades, para nada nos van a contemplar las propuestas y los proyectos. Entonces, la Comisión Europea considera que hay 5 prioridades que son tanto europeas como no europeas. Por lo tanto, son transversales y mundiales. En este sentido, las prioridades serían el Pacto Verde, donde en particular se enfoca al cambio climático, al medio ambiente y a la energía. La transformación digital y las tecnologías de datos sería la segunda. La tercera sería las asociaciones en materia de migración y movilidad. La cuarta sería la gobernanza, la paz, seguridad y desarrollo humano. Y la quinta sería desarrollo sostenible y empleabilidad y empleo. Es muy importante que los proyectos enfoquen sobre todo a una. En otras palabras, cuando vamos a presentar una propuesta, no podemos poner que va a ser Pacto Verde y transformación digital. Tenemos que
hacer el foco, es verdad que puede tocar varias prioridades, pero a la hora de presentar el proyecto, digamos, la solicitud nos va a obligar a elegir una solo y es la que, según ustedes valoran el proyecto, donde mejor entraría esa propuesta. Vale, entonces es muy importante tenerlo en cuenta y enfocar mucho a las prioridades y ser muy específicos. En base a lo que estaba diciendo Desiderio, que también lo veremos un poquito más adelante, veréis que los que habéis tenido contacto con proyectos de Capacity Building anteriormente, los consorcios se han reducido bastante. Entonces ya no estamos hablando de consorcios de 27, 28 universidades. Estamos hablando de consorcios más pequeños, por lo que quiere la Comisión es resultados tangibles, resultados muy reales y muy enfocados. Solo quería añadir a la parte del consorcio, porque creo que no se vuelve a tocar en la presentación, es que si bien tenemos el límite de X universidades de terceros países no asociados al programa Erasmus+, ese número de asociaciones o de universidades siempre tiene que ser mayor que el número europeo. Entonces, aquí hay que hacer un pequeño juego a número de instituciones, por lo que no podemos tener, si bien ellos nos ponen los mínimos, nosotros en los máximos no podemos tener 5 universidades europeas y 3 universidades no europeas. Tienen que ser siempre las no europeas, los países terceros no asociados al programa Erasmus+, mayor que los del programa, que serían los países de la Unión Europea y los países asociados al programa Erasmus+. Porque en este caso hay, no quiero liarla mucho, pero 3 categorías, ¿no? Los países del programa, los países terceros asociados al programa Erasmus+, y los países terceros no asociados al programa Erasmus+, que serían los de las regiones que anteriormente Desiderio declaró. Entonces, es muy importante porque, como les vamos a recomendar encarecidamente que lean las guías, no sepan que esto está ahí, ¿no? Para que no se hagan lío con el tema de los terceros países que han cambiado un poco la nomenclatura. Desiderio, si quieres ir a la siguiente. Vale, esto es muy importante, sobre todo para hacernos una idea del presupuesto que tiene estimado la Comisión Europea para esta primera convocatoria, digamos, dentro de este marco. El presupuesto global son un poquito más de 104 millones de euros. Este presupuesto se va a ir incrementando en las nuevas convocatorias, para que lo tengan presente. Y este presupuesto está desglosado por región y por capítulo. Como podéis ver, lo que está en verde es el capítulo 1, amarillo capítulo 2 y color salmón, si queremos ser específicos, capítulo 3. También nos da una muy buena indicación de dónde está enfocando la Comisión Europea sus prioridades de países. Por ejemplo, podéis ver que Asia tiene 4 millones de euros o los Balcanes 5, con 12 proyectos posibles para financiar. Y así viceversa. En otras palabras, si tenéis una idea de un proyecto con el Oriente Medio o el Pacífico de Strand 2, no va a haber, no hay ni dinero ni proyectos. Entonces hay que ir, evidentemente, donde hay dinero, donde hay proyectos y donde se va a financiar. Es verdad que la Comisión Europea ha dicho que va a haber un poquito de flexibilidad porque a la hora donde ellos van a valorar, cuando valoren las propuestas, es posible que ellas muevan una propuesta del 1 al 2 o del 2 al 1, etcétera, de los distintos capítulos. Vale, no sé, me imagino que me siguen oyendo. Por lo tanto, es muy importante tener estas tablas presentes a la hora de diseñar los proyectos. No sé si pueden pasar a la siguiente, por favor. Vale, perfecto. Esto es una duración estimada y las reglas de financiación por cada capítulo. Como pueden ver, el capítulo 1, los proyectos pueden tener una duración entre 24 y 36 meses, entre 2 y 3 años.
Son proyectos relativamente pequeños porque son universidades, como dijo Desiderio, nuevas, newcomers, que es otro término nuevo que está usando la Comisión Europea, universidades que llevan ya más de, yo qué sé, 7, 10 años que no han participado en un proyecto europeo, y es para iniciar, digamos, colaboraciones internacionales. Por lo tanto, el presupuesto también ha cambiado para quien tenga experiencia en proyectos internacionales. Antiguamente, pues, se elaboraba un presupuesto y en base a eso se solicitaba una cantidad. Sin embargo, esta vez estamos hablando de presupuestos al tanto alzado, donde el importe se ajusta, ¿no?, a unos importes que define la Comisión. 200.000 a 400.000 en el caso del capítulo 1. Este es un término muy que se va a oír mucho, que son los lump sum 2, que son los al tanto alzado. Para el capítulo 2, los proyectos también tienen una duración entre 24 y 36 meses, sí que dan un poquito más de financiación, ya que consideran que el impacto va a ser mayor, y serían entre 400.000 y 800.000 euros por proyecto. En cuanto al capítulo 3, ya estamos hablando de reforma estructural, son proyectos de mayor escala y serían de 36 meses a 48, de 3 a 4 años, con una financiación entre 800.000 euros y 1 millón de euros. Tener en cuenta que los primeros 2 capítulos estamos sobre todo incidiendo en las instituciones. Sin embargo, en el capítulo 3 estamos incidiendo en el sistema educativo, que ya lo mencionó Desiderio, y hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de proyectos que van a incidir en el sistema paraguas, tiene que estar participando, tienen que participar los ministerios de educación y otros ministerios que usted estimen relevantes, pero como mínimo ministerios u otro órgano, el órgano superior en el ámbito de la educación de estos países. No sé si... Perfecto. Aquí vamos a mirar un poco, en base a las regiones, las prioridades, tanto las prioridades transversales como por región, tanto para el capítulo 1 como para el capítulo 2. Pueden ver que los han agrupado en 2 grupos grandes. Todo esto está en la guía y en las presentaciones, pero aquí les damos una pincelada. Por ejemplo, para las regiones del 1 al 4, que ya las desglosó antes Desiderio, pues los Balcanes, el este, el sur del Mediterráneo o norte de África y la Federación Rusa. Estos proyectos tienen que contemplar, como comenté antes, una prioridad transversal, horizontal, solo puedes elegir una, y una subprioridad de cada país, de las overarching, ¿vale? También hay que elegir una. Entonces, si tienen idea de un proyecto con los Balcanes, pues en este caso tienen que tener una prioridad horizontal y una prioridad de la región, una subprioridad de la región. La única excepción es que Rusia no tiene subprioridades, pero como Rusia va a participar en proyectos multipaís o multiregión, sí que se tienen que considerar las subprioridades de los otros países de esa multiregión. En cuanto a las regiones del 5 al 11, que son el resto de las regiones que comentó antes Desiderio, Asia, Asia Central, Oriente Medio, etcétera, Pacífico, también pueden darse cuenta que en el programa anterior usaban la terminología ACP y era una región, que sería América, Caribe y Pacífico. Perdón, África, Caribe, Pacífico, estoy ida. Ahora ya África va por un lado, Caribe va por otro y Pacífico va por otro, ya son regiones desglosadas distintas. Y en este caso, todas estas regiones tienen que elegir una prioridad horizontal, pero no hay que entrar en las subprioridades de las regiones. En cuanto a las subprioridades, que pueden ver, más que subprioridades, distintas, digamos, áreas, ¿no?, de trabajo dentro de las distintas, dentro de este capítulo, se puede ver que, por ejemplo, aquí hay 2 ejemplos. Esta información la vamos recibiendo al día, porque la Comisión Europea a día de hoy todavía está haciendo las sesiones informativas, entonces hasta no tenemos toda la información. Más adelante Valentina les va a decir dónde pueden encontrar toda esta información. Afortunadamente, dentro de lo malo, como todo está siendo online, todas las sesiones están siendo grabadas
Por lo tanto, podéis volver a los links y oír todas las presentaciones, o al menos las que más les pueda interesar. Están desglosadas por regiones, por capítulo, por lo tanto les puede ser, ya Valentina les explicará, muy interesante que entren a los links para poder escuchar las presentaciones de la comisión directamente. Bueno, volviendo a la región 9, en este caso Sub-Saharan África, como menciona Desiderio, es una de las regiones que más puede ser de interés para nuestra universidad. Estamos hablando del Pacto Verde, donde hay que contribuir a básicamente hay que trabajar sobre el cambio climático, el medio ambiente y energía, que fue lo que comenté antes, y los trabajos verdes en este sentido. Y hay que trabajar sobre todo enfocado a este ámbito del Pacto Verde. La transformación digital, estamos hablando de trabajar sobre el ecosistema, ¿no?, de la educación digital, mejora de las competencias digitales, la conectividad y formación de profesores en este caso. En cuanto a la migración y movilidad, estamos hablando de reconocimiento de cualificaciones, caminos legales, integración de los migrantes y las personas desplazadas, acceso a la educación, becas y formación en idiomas. En la prioridad de gobernanza, paz, seguridad y desarrollo humano, tal y como lo dice la misma prioridad, estamos hablando de derechos humanos, sociales y económicos, la democracia, valores fundamentales, la gobernanza, ciudadanía, educación, salud, el género, acceso e inclusión, etc. Y por último, el desarrollo sostenible, el crecimiento sostenible y empleo. Estamos hablando de competencias, emprendeduría, empleo y trabajos con el mercado laboral, ¿no? Aquí es muy importante lo que antiguamente conocíamos como el triángulo, ¿no? El triángulo de la universidad, sociedad y mercado, ¿no?, las empresas. Pues esto es muy importante porque aquí es donde se trabaja muchísimo con el ámbito laboral. En cuanto a la siguiente presentación, que sería la región 10, América Latina, otra también que es de mucho interés para la universidad, entraré muy brevemente en el pacto ambiental. La Comisión Europea, tanto la Comisión como la región, consideran que América Latina es muy importante para la transición verde. Hay que tener en cuenta que el 50% de la biodiversidad global está en América Latina y son muy vulnerables a los impactos del cambio, sobre todo los impactos negativos del cambio climático y desastres naturales. En cuanto a la transformación digital, estamos hablando de para cerrar, digamos, resumiendo todo lo que pone aquí, estamos hablando para cerrar la brecha digital. Las universidades pueden ser un vínculo muy importante a través de los proyectos para cerrar esta brecha digital que tanto se ha visto ahora mismo con el COVID, desarrollar capacidades, alfabetización digital, tanto a nivel científico, técnico y fomentar la educación tanto en investigación como en empleo. En cuanto a la gobernanza, la paz, la seguridad y el desarrollo humano, estamos hablando de fomentar la cohesión social, ¿no? Más que fomentar, también impulsar la cohesión social, que es muy importante para la región de América Latina, porque básicamente hay muchísima desigualdad en América Latina. Ahí es donde también se puede enfocar mucho a el tema del Strand One, ¿no?, para fomentar que universidades que no han tenido muchas oportunidades en trabajar con programas europeos puedan empezar a trabajar, y así vamos cerrando esta brecha, sobre todo a nivel digital. Y por último, en el ámbito de desarrollo de empleo sostenible, también estamos hablando de una gran importancia a responder a las necesidades de los sectores como la economía verde, azul, digital y naranja.
En este sentido, los proyectos pueden estar en gran colaboración, tienen que trabajar en gran colaboración también con entidades públicas y privadas. Vale. Dentro del Strand One, aquí hay, digamos, dentro del área de la mejora de la gestión y la capacidad administrativa de estas universidades, esto es algo que ya no se va a ver en el Strand 2, porque ya estamos hablando de universidades que ya tienen experiencia. Perdón, en este caso que no tienen experiencia, por lo que ya no podemos incluir universidades que ya tienen experiencia en este ámbito. Por lo tanto, cuando hablamos de la reforma y modernización de la gobernanza de la universidad, estamos hablando de la mejora de los servicios, servicios de estudiantes, de orientación laboral, etcétera, los distintos departamentos de la universidad a nivel, digamos, institucional. También existe el refuerzo o la creación o reforzar las oficinas de relaciones internacionales para que puedan elaborar estrategias internacionales y fomentar la cooperación internacional de las universidades que no han tenido la oportunidad de ello. En cuanto a la calidad, es un asunto muy, muy importante para la Comisión y se pueden desarrollar proyectos para crear criterios de calidad dentro de la estrategia de la universidad. Por lo tanto, se puede trabajar sobre currículums de calidad, etcétera. Al igual que el tema de la capacidad. Ahí se puede trabajar sobre el aumento de la capacidad y la evaluación de los proyectos. Pueden incluso, se ve que van un poquito mano en mano. Y por último, pues trabajar sobre la movilidad, ¿no? Para fomentar acciones de movilidad entre los alumnos y el PAS y digamos el PDI también de la universidad, los profesores. Y aquí enfocamos al capítulo 2, donde pueden ver que el foco va mucho más al tema de la innovación y el impacto laboral. Dos de las áreas, digamos, de trabajo va a ser la reforma institucional. Lo mismo, estamos hablando de nueva gobernanza. Estamos hablando de mejorar las competencias digitales. Siempre están en el mismo, dentro de lo mismo. Lo que pasa es que no puedo venir ahora y crear un Strand 2 para fomentar la internacionalización de una universidad que ya lleva 10 años trabajando en Erasmus+, porque ya supuestamente tendría que tener ya su capacidad de internacionalización. Y la otra grande sería el empleo, ¿no? Y cambiar el mindset, ¿no? La mentalidad que podemos tener a la hora de desarrollar pues, los currículums, vincular las empresas, hacer prácticas y mejorar todas las competencias, hacer hubs, fab labs, etcétera, en el tema de innovación. Básicamente, donde más entramos, ¿no? El capítulo 1 y capítulo 2, la comisión define como hay tres palabras clave, tres términos claves donde tenemos que mirar, ¿no? Para el capítulo 1 estamos hablando de inclusión social, accesibilidad a la educación superior y accesibilidad a la cooperación. Esas serían tres palabras muy claves, tres frases muy claves para el capítulo 1. Y para el capítulo 2 estamos hablando de innovación, que sería la palabra clave 1, y capacidades emprendedoras y mindset como segunda palabra clave. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la comisión no considera que dentro del Strand 2 vamos siempre a crear un currículo nuevo o lo que quiere es innovar. Ellos entienden que lo nuevo ya existe muchas cosas, por lo que no tenemos que estar inventando. La cosa es, por ejemplo, innovar nuevos métodos de enseñanza e incluir el blended learning. Entonces sería métodos innovativos a cosas ya existentes para el Strand 2. No sé si me explico bien, si tienen dudas también lo podemos hablar más adelante, pero es muy importante poder diferenciar entre estas dos cuestiones, porque sobre todo estamos hablando de innovar y que llegue muchísimo a los alumnos, tanto en el Strand 1 como el Strand 2, los alumnos son claves en este caso, y no solo para que reciban una formación, sino que haya un impacto mayor. En cuanto al Strand 3, lo que comentamos antes, estamos hablando de reformas para mejorar el sistema de la educación entero.
y vamos a trabajar, evidentemente, en este caso como en todos, vamos a responder a las necesidades de los terceros países y también para vincularnos al mercado laboral y social, ¿no? Perdón, es importante también tener en cuenta que las prioridades, y una cosa que la Comisión destaca mucho, es que si bien tenemos las prioridades horizontales, ellos también desglosan unas subprioridades por regiones. Hay varios órganos, ¿no?, de la Comisión Europea donde está el tema centralizado y luego están los organismos descentralizados, las agencias nacionales y otras instituciones, las delegaciones europeas en países terceros, donde ellos mismos también nos podemos acercar a ellos y aclarar muy bien cuáles pueden ser las prioridades de cada país y de cada región. Ellos están al tanto, ¿no?, las delegaciones europeas y las agencias nacionales controlan muy bien, y una de las preguntas siempre había sido, por ejemplo, en el capítulo 1, si vamos a trabajar con universidades que no tienen experiencia, pues ¿dónde conseguimos esas universidades? Pues accediendo o contactando también con las agencias nacionales y las delegaciones europeas en los países, que también sirven como un instrumento, una institución muy importante a la hora de desarrollar los proyectos. En cuanto a la siguiente... vale, perdón. Pues ya entra aquí Valentina, me imagino que ya cedo la palabra. Recordar, como dijo Desiderio antes, el deadline es el 17 de febrero. Hay muchísimo trabajo que hacer, sin embargo, podemos. Y eso, les animamos a que sigan participando y si tienen cualquier duda lo podemos hacer ahora o dejarlo hasta el final de la sesión después de Valentina. Muchas gracias y cedo la palabra a Valentina y a Desiderio. Vale. Vale, de acuerdo. Buenos días. Si escucho el eco. Nada, ¿puedes apagar tu micrófono? Vale, así mejor. Vale, pues voy a hablar de las asociaciones de cooperación que vienen a ser las acciones que en el programa anterior, en el Erasmus Plus 2013-2020, se llamaban Strategic Partnership, cooperación estratégica, y que ahora pasan a llamarse Cooperation Partnership, o en español, asociaciones de cooperación. La convocatoria de esta acción ya está abierta. La deadline es el 23 de marzo a las 12 hora de Bruselas, es decir, 11 horas en Canarias. Y la característica de esta acción es, mientras los capacity building son más proyectos con terceros países, con otros continentes, pues en el caso de las acciones de cooperación son proyectos más europeos, entre universidades europeas. Podrían participar instituciones en países no asociados al programa Erasmus, pero siempre y cuando aporten un valor añadido y su participación sea bien detallada y bien motivada para el proyecto. Pero en general son proyectos europeos, más enfocados a Europa. Tienen como objetivos mejorar la calidad del trabajo, las actividades y las prácticas en la organización e instituciones implicadas en el proyecto. Desarrollar las capacidades de las organizaciones para trabajar tanto a nivel transnacional como también transsectorial. Atender a prioridades y necesidades comunes en el ámbito de educación, formación, juventud y deporte. Y por último, propiciar la transformación y el cambio, tanto a nivel individual como sectorial y como de organización. Para participar en estos proyectos pueden hacerlo organizaciones establecidas en un país miembro de la Unión Europea o terceros países asociados al programa. Estas instituciones o organizaciones pueden ser coordinadoras o socios. También, como dije antes, podrían ser organizaciones fuera de los países del programa, pero en este caso no podrían coordinar, solamente podrían ser socio o partner asociado.
El partner asociado es otra figura más dentro del consorcio. Está el coordinador, los socios y el asociado. En ese caso, el asociado puede ser del sector público o privado, no recibe financiación y es una peculiaridad de este tipo de socio, pero sí puede ejecutar una o varias acciones o paquetes de trabajo dentro del proyecto. Y a la hora de redactar el proyecto tenemos que especificar y detallar qué es lo que van a hacer y qué beneficio me aportan en el proyecto. El consorcio tiene que estar formado como mínimo por 3 universidades europeas de 3 distintos países, más los terceros países asociados al programa. Pero es importante que sean mínimo 3 universidades de 3 diferentes países europeos. Nosotros, desde la ULPGC, siempre recomendamos que mínimo sean 4, porque puede pasar que a lo largo de la vida del proyecto un socio decide retirarse, dejar el proyecto. Pues en ese caso, si fuéramos solo 3, nos quedaríamos 2 y se caería el proyecto. Entonces, para evitar eso, mejor tener 4 y no correr riesgos. En cuanto al número máximo, no hay, pero como dijo mi compañera, no sé si Nada o Desiderio antes, recomendamos que el consorcio no sea muy grande, que sea un consorcio pequeñito, porque hemos visto, y lo ha visto también la Comisión Europea, que a nivel de logística, de organización es mucho mejor, mucho más fluido. Para esos proyectos también hay que tener en cuenta unas prioridades. Hablamos de prioridades horizontales, que son las overarching priorities de la Unión Europea. En este caso son 3 de las 5 que nombraron antes mis compañeros, y unas prioridades específicas. ¿Dónde puedo ejecutar las acciones de mi proyecto? Pues pueden ser en cualquier país que sea parte del consorcio. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un proyecto que es entre Italia, España y Rumanía. Pues podemos hacer, en este caso son Summer School, en cualquiera de esos 3 países. Si queremos hacer una actividad fuera de esos países, en otro país no asociado a la Unión Europea, podríamos hacerlo siempre y cuando pedimos permiso en este caso a la Agencia Nacional, que es el CEPIE, y nos conceden ese permiso. Por ejemplo, si queremos participar en un congreso que es muy interesante y muy útil para los objetivos del proyecto, pues podríamos, y es un congreso que está en Japón, en otro país fuera del consorcio, pues podríamos hacerlo siempre y cuando pedimos autorización y lo justificamos bien al CEPIE y nos dan esa autorización. Nosotros recomendamos que si ya tienen pensado hacer alguna actividad fuera, pues que lo escriban en el project description, en la descripción del proyecto. Son proyectos que duran entre 12 y 36 meses. Se puede ampliar un proyecto que inicialmente hemos pedido de 12 o de 24 meses si vemos que mientras ejecutamos se nos hace demasiado corto y tenemos una motivación, una buena motivación para ampliarlo, pues podríamos pedir ampliación al CEPIE, siempre y cuando el máximo sea 36 meses. Pues en este caso el presupuesto se quedaría el mismo. Es decir, haríamos las mismas actividades con más tiempo, pero el mismo dinero. Son proyectos descentralizados, aunque los fondos vengan de Bruselas, vengan de Europa, lo gestiona y lo ejecuta y hay que justificar a la Agencia Nacional, que para España es el CEPIE, a menos que no seamos ONG o asociación en el ámbito del deporte. En este caso lo presentamos directamente a Bruselas, a la EASEA, a la Agencia Ejecutiva Europea. Aquí otra vez tienen la deadline. Recuerden que la hora de Bruselas serían las 11 en Canarias. Las prioridades horizontales son 3 de las 5 que hemos nombrado antes. Tenemos la sostenibilidad medioambiental o Green Deal, que hay que tener en cuenta que nuestro proyecto siempre sea respetuoso con el medio ambiente y debemos incorporar prácticas ecológicas.
desde los materiales que utilizamos a los medios de transporte que utilizamos para llegar a un lugar de trabajo, etcétera. Todo lo posible para que sea lo más sostenible posible. Luego la inclusión y la diversidad, porque el programa Erasmus aspira a promover la igualdad de oportunidades, sobre todo para aquellas personas que no tienen las mismas oportunidades para acceder a este tipo de proyectos. Y luego la dimensión digital, que es el ecosistema digital del que hablaban antes mis compañeros. Intentar que sea una cooperación virtual y estimular también el aprendizaje virtual. También la Comisión Europea pone a disposición de todos los usuarios esas 3 plataformas que son gratuitas y que son highly recommended, altamente recomendadas. En el caso de proyectos de educación escolar, se recomienda utilizar School Education Gateway. En el caso de la educación de adultos, EPALE, y en el caso del profesorado, LeTwinning. ¿Cuáles son las normas de financiación? Cuando escribimos el proyecto, tenemos que decidir junto a nuestros socios con qué importe nos quedamos. Solamente nos dan a elegir entre 3 importes que están calculados al alza. Y son 120.000 euros, 250.000 euros o 400.000 euros. Como pueden ver, hay bastante diferencia entre un importe y otro. Entonces, si tenemos duda entre una cantidad u otra, es mejor o bien reducir las actividades del proyecto y quedarnos con la cantidad inferior, o bien ampliar la magnitud del mismo, por ejemplo, incluyendo nuevos socios, incluyendo nuevas actividades o produciendo más outputs, más productos intelectuales, y en este caso nos quedaríamos con la cantidad superior. Lo importante es que elijamos una, y en el caso de que el proyecto fuese aprobado, este sería nuestro budget total. Nos quedaríamos con ese presupuesto para todo el proyecto, sea ampliado o no. En cuanto al pago de la subvención, la Agencia Nacional suele pagar en tres pagos. Un primer pago que suele ser el 40% del importe total al momento de la firma del Grant Agreement, del contrato entre el coordinador y el CEPIE. Luego otro 40% cuando presentemos a mitad del proyecto el informe intermedio, y el último importe es una vez presentemos el informe final y ese informe sea evaluado por el CEPIE. Entonces es importante que todas las actividades que nosotros ponemos en el Project Description luego la ejecutemos, porque si la agencia ve que no hemos ejecutado todas las actividades, si solo hemos ejecutado parcialmente o algunas de estas han sido ejecutadas de una forma insatisfactoria, pues tendríamos una reducción del presupuesto. Y esto quiere decir que a lo mejor no nos pagan el último 20% que queda por pagar, o tenemos que devolver parte de la financiación que ya hemos recibido. Entonces esto obviamente sería un problema. Aquí os he puesto varios links. En esa primera diapositiva tienen enlaces a InfoDay, a sesión informativa de la Comisión Europea, sobre los Capacity Building Higher Education, que son los que han presentado Desiderio y NADA. Algunas sesiones ya han tenido lugar, el 14 y el 16, pero no se preocupen porque están todas grabadas, entonces la pueden ver. También está el enlace al InfoDay de Alliances for Innovation, que nosotros hicimos aquí una sesión informativa en marzo o abril. Y luego aquí serían los links para darse de alta en el portal de la Comisión Europea, porque todos esos proyectos se presentan online. Entonces, primero tienen que darse de alta, tanto en la Comisión Europea si son Capacity Building o en el CEPIE si son asociaciones para la cooperación, y luego presentar el proyecto online. Tienen que entrar en la parte de Funding and Tenders, y allí verán que hay un botón que es Start Submission. Entonces se le pregunta qué call se quieren presentar, qué convocatoria, qué tipo de proyecto, y allí empiezan, es todo online.
y todos los anexos pues se suben a la plataforma. Y aquí estaría el enlace a la guía, que es esta, el Program Guide, que es donde se incluyen todas las acciones del programa 2021-2027 de Erasmus. Y nada, pues ahora, si tienen preguntas, pues Desiderio. Bueno, gracias Valentina, gracias Nava por el conocimiento que tienen de estos programas y por la facilidad para transmitir.